Este é o canal As Quatro Estações do FMG e este programa é parte da playlist Conversa Animal, ou Charla Animal, conduzido por Natasha Hostos e por mim. Natasha é doutora em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil, e investigadora em Fiocruz, Minas, é o Instituto René Rachou. Eu sou Regina Horta, professora de pós-grado na Universidade Federal de Minas Gerais e conto com o apoio do CNPq e da FAPEMIC. Natasha e eu coordenamos o Centro de Estudos Animales, ubicado dentro do Grupo de Investigação Coleção Brasiliana, Leituras e Escritos de la Nación, e nosso objetivo é dialogar com investigadores de diferentes áreas do conhecimento, instituições e países que dedicam seu tempo, seu talento e seu entusiasmo aos estudos sobre os animais. E hoje teremos o privilégio de estar com a investigadora e historiadora de arte, Concepción Cortés Zulueta. Vou compartilhar minha pantalla para apresentar a professora. Um minuto. Sim. Sim. Está compartida? Natasha, está ok? Sim. Concepción Cortés Zulueta é investigadora da Universidade de Málaga. Obtuvo seu doutorado em História do Arte na Universidade Autônoma de Madrid em 2016, com a tese Fundamentos Biológicos de la Creação, Animales en el Arte e Arte Animal. Sua tese doutoral abordou o tema da presença e a agência de los animales não humanos em el arte contemporâneo, assim como os cambios e a evolução em las actitudes de los artistas hacia dichos animales, desde mediados de los anos 60 hasta a atualidade, e conclui com uma inovadora e audaz exploração da possibilidade de que os animales hagam arte dentro e fora do espaço da galeria. Durante a sua investigação, ha realizado estâncias temporárias em La Sapienza, na Universidade de Roma, la National Art Library, em Londres, New Zealand Center for Human Animal Studies, em Canterbury, e Massachusetts Institute of Technology, o MIT. Em seu blog, há interessante blog de Concepción Zulueta, Arte e Animales. A investigadora habla de seus interesses em arte contemporâneo, arte e animales, estudos animales, cultura visual, arte e cultura japonesas, cine, neurociências, arte e cérebro, arte e ciência, ornitologia e muito mais. A investigadora tem muitas publicações, ha escrito capítulos de livros sobre mulheres e animales, King Kong, animales em fotografias, tem artigos, organizou número monográfico sobre animales e história de arte em o Boletim de Arte em 2019, em outros artigos publicados em Art UK, Revista de Estudos Globais e Arte Contemporâneo, Goya, Society and Animals. E também dos capítulos de livros que mais me gustam é este, Non-Human Animal Testimonies, A Natural History in the First Person, publicado em The Historical Animal, editado por Susan Nance. No programa de hoje, falaremos sobre seu artigo intitulado Sobre a História de los Cantos de las Aves, ou Los Cantos de las Aves como História. O acesso é livre, e o link lo encontrará na descrição deste vídeo. Este artigo integra um número monográfico, suplemento da revista História, Ciência, Saúde Manguinhos, de 2021, disponível gratuitamente em Cielo, totalmente dedicado à história dos animais, e o número monográfico se intitula
Reciprocidades em Desequilíbrio, História das Relações entre Animais, organizado por Gabriel Lopes, da Casa de Oswaldo Cruz, Natasha Hostos, da Fiocruz Minas, Nelson Aprobato Filho, da Universidade de São Paulo, e por yo. Todos os editores são membros do Centro de Estudos de los Animais. E no programa de hoje, temos, por lo tanto, a doutora Concepción Cortés Zulueta. Bem-vinda, professora, e passo a palavra para que pueda apresentar su fascinante artículo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Me hace mucha ilusión estar aquí y quisiera agradecer a los editores de este magnífico número de Historia Ciencias Saude, Manguinho, por la oportunidad de haber participado en el monográfico. Y bueno, pues a Regina, a Natasha, a Gabriela, a Nelson, por todo ese gran trabajo que han realizado con este número. Que bueno, se destaca mucho por toda esa variedad de enfoques y de investigadores. También me ha hecho mucha ilusión ver que está en él, hay una entrevista a Harriet Ritko, ¿no? Que precisamente también estuve con ella en el MIT y también me dio la oportunidad de ir allí, ¿no? Y ver también, bueno, conocerla, saber de su trabajo y también de todas las posibilidades que tiene, por ejemplo, el hecho de trabajar entre arte y ciencia o humanidades y ciencia, ¿no? Que también es lo que tienen, ¿no? Lo que pueden ofrecer los estudios animales. Y por eso me alegra mucho esta iniciativa y haber formado parte de ella. Bien, respecto a mi artículo, y precisamente también por eso quería empezar con los agradecimientos, una cosa que quería decir es que no dudo, o sea, no es que no solo no hubiera existido como tal artículo dentro del monográfico, de este monográfico, sino que probablemente no me hubiera decidido a dar este primer paso en esta línea de investigación en relación con los cantos de las aves si no hubiera sido por este ofrecimiento a formar parte del monográfico, porque bueno, vino justo después de un momento, ¿no? En el cual en relación con la pandemia, ¿no? Y la situación de la pandemia y los confinamientos y demás, venía ya un tiempo reflexionando sobre los cantos de las aves, ¿no? Debido a los silencios pandémicos y a los confinamientos y a los aislamientos, aunque ya la cosa venía también de intereses previos, ¿no? Y esto me llevó a cuando se me planteó la posibilidad y se me invitó a participar en el monográfico, pensar en dos posibles temas. Uno que era más tradicional desde un punto de vista histórico o académico, que hubiera sido pues, sobre otro tema que también he trabajado, ¿no? En relación a los pájaros pergoleros, pero esto hubiera sido más relacionado con cómo fueron estos pájaros, estas especies de pájaros cuando fueron descubiertos, entre comillas, en Papúa Nueva Guinea y en Australia y traídos de vuelta a Londres victoriano. Entonces, pues hubiera sido un abordaje pues, mucho más convencional desde el punto de vista histórico. Y por otro lado, otra idea que se me ocurrió, que también venía relacionada con estas vivencias, ¿no? De los sonidos y de los silencios de la pandemia, que se me había ocurrido esto, ¿no? De esta cuestión de la posibilidad de pensar los cantos de las aves en términos históricos y no solo en términos históricos, sino asimismo como la posibilidad de que también fueran historia, ¿no? Y bueno, esto es algo que quizás también tenía en parte conexión con mi trabajo, porque ya, como ha dicho también Regina, durante la tesis doctoral había pensado o planteado la posibilidad de que otros animales también hicieran arte. Y bueno, aquí también he de decir que algo importante del monográfico es esto que se dice también en su introducción de relaciones entre animales sin hacer distinciones, ¿no? Entre humanos y entre no humanos, ¿no? Porque es algo que también me pasa a menudo y que tengo que intentar también quizás evitar, ¿no? Esto de hacer esta distinción entre unos y otros, porque tendemos muchas veces a reforzar esta división de unos, o sea, ellos y nosotros. También es importante hablar en este sentido global de animales. Entonces, como ya decía, durante mi tesis doctoral sí que había planteado esta cuestión de que otros animales hicieran arte, y esto en cierto modo se podría relacionar, ¿no? Porque en lugar de arte pues sería una cuestión en relación con la historia, ¿no?
y ya es algo que, por ejemplo, también esto me ha llevado a pensar en cómo, ¿no? Empecé a tener estas quizás ideas que se remonta quizá a hace bastantes años, también durante la tesis doctoral, y creo que también es importante, y decía antes Regina, esta cuestión de que ojalá, ¿no?, este artículo sea importante también para las clases y para los estudiantes y demás, y lo utilicen como referencia, lo cual me encantaría, estaría encantada. Y por supuesto me ofrezco, si hay cualquier estudiante que lee mi artículo y quiere contactarme, estoy muy abierta a ello, que yo siempre lo digo y lo digo con ilusión y con ganas, pero luego son tímidos y no se atreven en muchos casos, o esa impresión me da, o se piensa que lo decimos con la boca pequeña, pero yo personalmente siempre lo digo con ganas, ¿no? Así que si cualquier estudiante me quiere contactar, por mi parte encantada. Y lo que decía, ¿no? Creo que también es importante de cara a los estudiantes el hecho de que vean los procesos, ¿no?, de la investigación y de cómo se generan las ideas y se desarrollan las ideas. Entonces, en este caso, como ya digo, quizá la primera semilla de este tema se plantó ya durante el doctorado, cuando con unos compañeros doctorandos también en la Universidad Autónoma de Madrid habían fundado una asociación y organizaron precisamente un seminario de nuevas metodologías, ¿no? Y nuevos enfoques historiográficos. Entonces yo dentro de ese seminario planteé los estudios animales, lo cual mis compañeros, que en su mayoría eran historiadores, fueran modernos, fueran contemporáneos, aunque también había una arqueóloga y otras disciplinas, pero eso les llamó mucho la atención y sobre todo a una compañera le llamó mucho la atención el hecho de que yo hubiera dicho que los cantos de las aves eran cultura y cambiaban con el tiempo y podían ser históricos. Y entonces dijo, cuando dijiste eso, que me explotó la cabeza y empecé a pensar en todas las posibilidades y tal. Pero bueno, es algo que se quedó ahí y que no había revisitado hasta que vino esta propuesta, esta invitación a participar en el monográfico y quizás también alimentada, ¿no?, por estas vivencias pandémicas, recuperé esa idea y la planteé, pero pensando, y quizá me arriesgué a plantearla pensando que no iba a ser una opción elegida y sin embargo vino la sorpresa de que sí, de que esa idea gustó. Lo cual, por un lado, obviamente, finalmente ha merecido la pena, pero en su momento se me vino un poco, podríamos decir, el mundo encima, porque era un tema que tampoco tenía tan trabajado y que era muy nuevo y que quizá muy arriesgado. Y entonces, la primera reacción que tuve fue ¿dónde me he metido?, ¿no? Pero, sin embargo, creo que, como decía, ha merecido la pena y bueno, yo estoy muy contenta con el resultado. Y no solo eso, sino que además se ha ido consolidando como una nueva o potencial vía dentro de mi trabajo, que está dando otros resultados en cuanto a que, bueno, ya he hecho otras intervenciones en congresos y eventos académicos en esta línea, ¿no?, explotando o aprovechando cuestiones que ya se asomaban en este primer artículo, ¿no?, como puede ser esta cuestión de los pájaros, algunos de estos pájaros como archivos vivientes, u otras cuestiones relacionadas, ¿no?, que me parece que también pueden ser interesantes explorar. Y bueno, de hecho es lo que estoy haciendo, he ido haciendo, ¿no?, y que también, bueno, comentaré brevemente. También quería presentar algunas imágenes y hablar un poco de esto, pero bueno, que no quería dejar de empezar sin decir que, de que intentar transmitir esta cuestión de cómo a veces se alinean los astros o las cuestiones y acabamos trabajando, o sea, más que luego lo ves desde fuera y desde después, y alguien que no haya visto esos pasos intermedios le puede parecer que has tenido como las cosas muy claras siempre, si no siempre es así, sino que bueno, también hay dudas y también hay decisiones, riesgos o no riesgos, etcétera, ¿no?, de cara a cómo luego se van configurando las investigaciones, ¿no? Y bueno, eso también lo quería comentar. Entonces, dicho lo cual, pues voy a proceder a compartir mi pantalla. Lo que pasa, se está viendo, ¿no? Lo que pasa que es toda la presentación por el momento. A ver, aquí. Bien, pues esto sería un poco también de cómo fue un poco la gestación
de este artículo, de las ideas de este artículo, que como ya digo, están teniendo mucha proyección en mi trabajo posterior y me están, me están permitiendo al mismo tiempo dar salida a un interés personal, ¿no? Por los cantos de las aves y por la ornitología en mi trabajo, ¿no? Lo cual también es eh, muy interesante y muy enriquecedor, aunque a veces también cuesta centrarse, ¿no? En el trabajo porque las pájaros siempre están en la ventana cantando, ¿no? Entonces a veces cuesta abstraerse y centrarse en otras cosas cuando los tienes ahí en la ventana cantando. Entonces, como decía, en cierto modo, em, lo que es el momento, ¿no? Que recoge también el artículo, también está presente dentro del propio artículo, porque está este momento, este preludio, ¿no? Que titulé así, ¿no? Que es un poco el que abre, porque no quería dejar de recoger, dado el momento también histórico, emocional, el punto de inflexión que estaba marcando la pandemia, de recoger esas ideas y reflexiones dentro del propio artículo, ¿no? Y ahí, bueno, básicamente en esta primera parte lo que se cuenta es em, cómo es los silencios, ¿no? En un sentido relativo, aunque creo que luego ya quizás discutiremos más sobre esta cuestión, hicieron que volviéramos a prestar atención y a fijarnos en el canto de las aves, que bueno, siempre están ahí, siempre han estado ahí, pero muchas veces lo que son el ritmo, tanto el ritmo de la vida cotidiana con todas sus interrupciones y más en la actualidad, ¿no? Como los propios ruidos que producimos, muchas veces ocultan estos cantos de las aves y hacen que no estemos pendientes de ello, que no les prestamos atención. Pero sin embargo, cuando se paró todo, ¿no? Por esta situación tan terrible, de esta vivencia también, en cierto modo, antropocénica, ¿no? de la pandemia, hizo que mucha gente volviera a recuperar esto de fijarse en los cantos de las aves. Y todo de nuevo teñido, ¿no? Por este tipo de emociones que son tan características también de lo que ha sido, de lo que ha dado en denominarse, ¿no? Como antropoceno, que em, que es esta nostalgia y esta culpa, ¿no? De que, en cierto modo, todo lo que se vive, ¿no? En relación con la naturaleza se disfruta como algo hermoso e importante, pero al mismo tiempo como algo que quizás vaya a desaparecer y que corre el riesgo de, bueno, de degradarse o de desaparecer, ¿no? Y esto es algo que quería expresar también dentro del propio artículo, en este primer apartado, y que además en el caso de la pandemia, ¿no? Era especialmente significativo y particular en cuanto a que este nuevo orden también geológico, ¿no? Puesto que el antropoceno se define como esta era en la cual son los seres humanos los que estamos condicionando la geología, el clima, etcétera, estos otros escalas temporales, ¿no? En el caso de la pandemia esto se veía como esta situación, o sea, dentro de este contexto en la cual pues, nuestras propias acciones en contra de la naturaleza se estaban volviendo también en contra de nosotros, ¿no? Dado que lo que se dice es que estas situaciones pues, van a volverse más comunes y frecuentes, ¿no? Si continuamos por este camino, ¿no? Y en el caso de, como ya decía, de las aves, pues suponía, ¿no? Como una especie de breve ventana en la cual podíamos escucharlas y volver a prestarles atención, no solo porque hubiera más silencio por parte de los humanos, sino también porque nos habíamos parado, ¿no? Y al pararnos teníamos ese tiempo de prestarles atención y pararnos a escuchar. No es que hubieran desaparecido, sino que, bueno, quizás no estábamos pendientes de esos sonidos, de esos cantos de las aves, ¿no? Y mucha gente al mismo tiempo, no solo con los cantos de las aves, pero quizás también con la naturaleza o las imágenes de la naturaleza en general, ¿no? Pero quizá con los cantos de las aves en particular, mucha gente, pues en redes sociales, en internet, de conversaciones y demás, cómo empezó a destacar estas cuestiones y es algo que ya ha dado sus frutos desde el punto de vista de publicaciones o reflexiones, ¿no? Se puede ver, por ejemplo, en el concepto, ¿no? Que ha acuñado Vicente Desprez, que es el fonoceno, ¿no?
precisamente por cómo los sonidos de la pandemia, tanto los de las aves como los seres humanos de sus balcones, habrían definido los lugares, ¿no? Entonces es algo que, bueno, que todavía veremos en los próximos años probablemente tener sus consecuencias desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista de la producción académica y la reproducción de reflexiones, etcétera, ¿no? Y bueno, yo de algún modo lo quise expresar a través de esta vivencia, ¿no? Acerca de los cantos de los ruiseñores, siendo el ruiseñor esta ave cuyo canto, ¿no? Se ha asociado desde siempre en lo que es en el contexto europeo, porque aquí también es muy importante y espero verlo también reflejado en el artículo, esta relación con lo que es los lugares y la geografía, ¿no? De los sitios en relación con las aves, ¿no? Que son características de esa geografía, de esos lugares, ¿no? Y en el caso del contexto europeo, el ruiseñor pues, había definido durante mucho tiempo lo que eran los sonidos de la primavera y esa asociación con la primavera, la llegada de la primavera y del buen tiempo y demás, ¿no? Y bueno, lo tomé porque, bueno, lo que cuento en el artículo es así, ¿no? Esta cuestión de, por primera vez, escuchar un ruiseñor en los jardines de los alrededores de donde vivo, ¿no? Y sin embargo, poco después ser como expulsado, ¿no? Por los ruidos y sonidos que se recuperaron al cesar un momento de especiales restricciones, ¿no? Durante la pandemia. Y luego reencontrar esos sonidos de ruiseñores en un valle, ¿no? Más alejado, a donde pudimos ir a pasear, ¿no? Una vez que se aflojaron de nuevo las restricciones, pero que sin embargo al mismo tiempo volvían a estar amenazados por ese ruido que iba a volver, porque ese valle que describo en el artículo está justo por debajo de una carretera y esa carretera que en ese momento no tenía apenas tráfico, lo cual pues volvía a ser también impactante, ¿no? Conociendo el nivel de tráfico habitual de esa autovía. Sin embargo, pues cuando se volvía a recuperar los niveles de actividad normal, pues iba el ruido de esa carretera iba a acabar tapando, ¿no? O ocultando las canciones de los ruiseñores, que es lo que luego posteriormente ha pasado, ¿no? De nuevo esta cuestión antropocénica de una experiencia muy hermosa, pero al mismo tiempo propiciada por eventos terribles, ¿no? Como pueden ser lo de la pandemia. Y bueno, antes de seguir, no quería dejar de comentar que es algo que también se recoge en el artículo, ¿no? Pero por hacer un breve inciso al respecto, ¿no? Y también está relacionado con el hecho de que los cantos de las aves sean historia, ¿no? Y estén ligados estén condicionados por cuestiones históricas y sesgos históricos y geográficos, ¿no? O por cuestiones de género, ¿no? Y entonces no quería dejar de hacer esta advertencia de cómo también en los últimos años, ¿no? Y sobre todo por determinados grupos y especialmente por ornitólogas, se ha señalado que hay muchas aves, o sea, hay muchas aves hembra, ¿no? Que cantan, aunque normalmente, pues desde un punto de vista científico, el canto de las hembras se haya en general marginado o no se le haya prestado tanta atención. Y esto es en parte por cuestiones de que siempre se tendía bueno, pues a prestar más atención a los cantos de los machos y al mismo tiempo también porque en las zonas templadas, como puede ser Europa o el Norteamérica, son zonas en las cuales hay una cierta tendencia a que sea más común que los cantos sean los únicos que cantan o que canten más que las hembras. Pero sin embargo, en las zonas tropicales esto no es así. Y si se hace el recuento global de todo el mundo, hay más hembras que cantan que no, ¿no? Y entonces desde determinados grupos, como este que tengo aquí enlazado de femalebirdssong.org, se ha hecho un llamamiento a que se preste más atención a los cantos de las hembras porque están infraestudiados, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de que se graben más, se archiven más, no se dé por sentado que el pájaro que estás escuchando sea un macho, porque quizá también podría ser una hembra. Entonces, pues nada, simplemente hacer es un poco esta llamada de atención que en parte también aparece reflejada en el artículo y que, como ya digo, también tiene relación con esta cuestión de que la ciencia de los pájaros también, o el estudio de los pájaros también está marcado por esos condicionantes históricos, sociales, etcétera, ¿no?
Y bueno, en el artículo, aparte de también comentar brevemente o dar unas pinceladas, ¿no?, de la historia de los cantos de las aves y cómo está también marcada por los lugares en los cuales crecemos, nos formamos y demás, ¿no? Porque eso también es muy significativo de que al final asumimos como comunes o propios, ¿no?, las aves que están presentes en los lugares en los que crecemos o que frecuentamos, ¿no? Y bueno, esto hace pues como que, como ya decía, también desde el punto de vista de las, pues incluso de la ornitología, que muchas veces, y esto se ha ido cambiando con el paso del tiempo, se ponga el apellido común, ¿no?, a especies que son comunes en determinadas zonas, que es desde las cuales se ha generado la ciencia y los conocimientos acerca de los pájaros, ¿no? Pero eso no significa que sean comunes en todos lados, sino solo que son comunes en las zonas donde nació la ornitología, por ejemplo, y se ven este tipo también de sesgos y de cuestiones que, bueno, que se van remediando, ¿no? Eso por un lado, pero de cara también a, a lo que sería hacer o sea, unas propuestas sobre esto, al final lo que yo opté fue por presentar, como si dijéramos, no sé, escogí el nombre de plantilla en el artículo, aunque no sé si estoy muy contenta con ese término, ¿no?, pero a falta de otro mejor, es el que utilicé, una especie de plantilla ornitológica y de sonidos que se correspondía con aves que conocía de hacía mucho tiempo, que en general estaban ligadas a la península ibérica, que es donde yo he crecido, ¿no?, y donde me he formado, etcétera, y donde he vivido toda mi vida, y que al mismo tiempo, pues, pero que al mismo tiempo también podía ser una especie de modelo, o esa era mi intención, que también se pudiera, sustituyendo estas aves por otras propias de los lugares en que quien fuera estuviera haciendo este tipo de estudio, pudiera plantearlo en términos de ese lugar y de las aves propias de ese lugar, ¿no? Y para ello, bueno, pues, como ya digo, recurriendo en este caso bueno, a la provincia de Málaga, que es donde actualmente resido, ¿no?, aunque bueno, estas aves también están presentes en otras partes de la península ibérica, pues me decanté por estos tres aves que tenemos en la imagen, que serían las tórtolas turcas, los carboneros comunes, o bueno, más en general el grupo de los páridos, ¿no?, carboneros, herrerillos, etcétera, y por otro lado los mirlos, ¿no?, que serían zorzales o, bueno, en inglés thrushes, ¿no?, lo que es el género Turdus, ¿no?, que también está muy expandido globalmente, ¿no? Entonces, pues serían, pues, dentro del grupo de las palomas, los páridos, que también son muy, están muy extendidos, y por otro lado los mirlos, ¿no? Y lo que hice al presentar esas tres especies, pues fue escoger especies que tenían tres modalidades diferentes de canto, ¿no? Por un lado, las tórtolas turcas tenían un canto que habían heredado, que lo heredan de manera genética, ¿no?, aunque luego introducen variaciones. Sin embargo, los páridos lo que hacen es introducir sonidos en su canto durante una temporada, durante un cierto tiempo, que suele ser el primer año, y luego a partir de ahí el canto cristaliza, ¿no? Y los mirlos, sin embargo, pues modifican su canto a lo largo de toda su vida, ¿no? Y entonces, pues cogiendo estos tres aves, pues ya a partir de ahí planteo una especie de plantilla ornitológica, ¿no?, fijándome en una serie de cuestiones. En el caso de las tórtolas turcas, me parecía importante plantear estas escalas de tiempo, ¿no?, ya, pues eso, hablando de genética, de evolución, por un lado, y por otro lado, en su condición de una especie que no es que sea invasora, ¿no?, pero que se ha expandido probablemente también en relación con el aumento de las temperaturas y la urbanización, pues cómo se había producido un cambio sonoro ligado a su expansión. Y luego ya en el caso de los mirlos y los carboneros en particular, y los páridos en general, pues esta cuestión de cómo ya relacionada con las imitaciones y los encuentros. Bueno, no quería dejar de, poner aquí esta imagen, ¿no?, porque este es uno de los protagonistas del artículo, es el mirlo que canta aquí al lado de casa. De hecho, bueno, hasta estos últimos tiempos he estado en Madrid, ¿no?, pero acabo de volver aquí,
y tenía muchas ganas también de ver si seguía cantando y cómo seguía cantando, pero no he tenido tiempo todavía de verlo con detalle. Me ha parecido escucharle, ¿no? A lo largo del día, pero bueno, dentro de esos estudios que estoy realizando, no tengo que verlo con más calma y estudiar también si ha cambiado sus cantos desde el año pasado, si ha introducido nuevos sonidos o no. Y entonces, pues bueno, ya lo iré viendo con tiempo, ¿no? Pero bueno, aquí está la imagen y no quería dejar de ponerla. Además que es una imagen que también me hace mucha gracia porque se ve que lo está dando todo al cantar sobre una pata, dejándose los pulmones y las siringes con el pico abierto. Y bueno, este es uno de los mirlos que cantan en esta zona, ¿no? Y que, como ya decía, el artículo ha sido un primer paso en esta dirección, en esta nueva vía de investigación, ¿no? Y como he seguido también trabajando en ello, pues me he dado cuenta de que el mirlo no solo imita al carbonero, ¿no? Ya en el artículo ya hablaba de algunos otros sonidos, pero en realidad imita muchísimos más de los que creía, ¿no? Y he podido, pues grabándole y escuchando con atención en las grabaciones y prestando atención a cuando está cantando, que al final son muchas horas, ¿no? Podría decirse de hacer oído, ¿no? No solo también de grabar, sino de escuchar, escuchar, escuchar y prestar atención, lo cual a veces pues, es muy satisfactorio, pero a veces incluso hace que se te metan los sonidos de los pájaros en la cabeza y ya como cuando se te pega una canción y no puedes despegarte de ella, estén ahí de manera insistente una y otra vez, ¿no? Como ya decía, este mirlo no solo imita al carbonero, con el que se debió encontrar en algún momento indeterminado de su pasado, sino que imita muchísimos otros sonidos. Bueno, aquí también no le quería dejar de poner que es si tuve alguna duda de incluir alguna imagen en el artículo, fue este espectrograma del artículo de John Hall Cracks sobre el desarrollo de la canción en los mirlos, que bueno, lo dedica sobre todo, no es que sea el único mirlo que sale en este artículo, pero sobre todo se centra en un mirlo en concreto. Y a mí lo que me llamó la atención, bueno, buscando realmente cómo enfocar este artículo acerca de los cantos los cantos de las aves como historia, estaba pues dando vueltas a un montón de cosas y fue cuando leí este artículo y llegué a este punto que he traducido para el artículo, ¿no? De cómo el mirlo se encuentra con el carbonero, perdón, el carbonero no, el herrerillo, común y entonces se pone a imitar y es el momento en el que introduce este sonido en concreto, esta imitación dentro de su canto, que luego va a seguir repitiendo y demás. Me pareció muy significativo por esto que también trato en el artículo de este contraste entre algo tan preciso ligado a un momento tan concreto, a ese instante, a ese encuentro, y el contraste con el hecho de que en los cantos de las aves también estén presentes esas otras escalas temporales que ya podríamos incluso denominar geológicas, ¿no? Hablando bueno, en cuanto a evolución, etcétera, etcétera. Y entonces, pues me pareció muy significativo, ¿no? Y entonces, finalmente no incluí ninguna imagen en el artículo, pero si hubiera puesto una, hubiera sido esta. Al final, el artículo solo está ilustrado por los diferentes ejemplos de cantos de aves, incluido aquel que grabé del ruiseñor, ¿no? En aquel valle durante los confinamientos, ¿no? Pero no tiene imágenes visuales en sí, sino solo imágenes sonoras. Y una de las pegas también o sea, lo pensé, pero finalmente la verdad es que quizás sea por eso de que estamos tan volcados en lo visual y no tanto en lo sonoro de otros modos, ¿no? Que quizás no reconocemos también, por ejemplo, los cantos de las aves o no los diferenciamos, no les prestamos esa atención. También tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, para eventos virtuales y demás, he intentado alguna que otra vez el hecho de transmitir cantos de aves y al final como todo está como las plataformas y demás están pensadas para la voz humana, si pones otros sonidos que no sean humanos igual no funcionan o no se retransmiten, con lo cual es todo un problema y entonces finalmente la última vez que fui a hacer algo así lo que le dije a la gente fue mira,
para hacerlo mal he preferido no hacerlo, o que no se oyera bien. Simplemente tenéis que ir a la ventana y ahí escucharéis a las aves porque siempre están cantando, ¿no? Y de hecho yo aquí a lo largo del día, que como ya digo, acabo de llegar aquí de nuevo a Málaga, de vuelta a Málaga, está escuchando mirlos, está escuchando también tórtolas turcas, carboneros y páridos, ¿no? Porque no son tan comunes por aquí, pero como ya decía también en el propio artículo, pero todos estos sonidos y los de otras aves están constantemente ahí también en la ventana. Con lo cual, como ya digo, cuando tienes que trabajar y tienes que prestar atención a otras cosas, también complica el tema, ¿no? Y esto también es respecto a, como ya digo, estas otras avenidas que se han abierto respecto a los cantos de las aves. Bueno, el canto de este mirlo, ¿no? Son todos estos tipos de sonidos, ¿no? Que he identificado en el canto de este mirlo, ¿no? Y sobre el que también he ido trabajando desde algunos que ya salían en el propio artículo y otros nuevos, un montón de especies, o sea, mezclando sonidos humanos con no humanos, incluyendo pues también gallos, gaviotas, especies locales, especies invasoras, otros animales, muchísimos sonidos diferentes. Y para terminar, pues como ya digo, estas nuevas avenidas que se me han ido abriendo, también esta cuestión, ¿no? Que también quiero desarrollar y estoy desarrollando con más profundidad en cuanto a lo que son los aves, ¿no? Como los mirlos y los estorninos, y quizás los estorninos en particular, ¿no? Por sus grandes capacidades de imitación como archivos vivientes. Y entonces, cómo recogen estos sonidos y además, otra cosa importante, ¿no? Es que cada especie de aves lo tienes que estudiar en sus propios términos y abordar en sus propios términos. Y entonces, pues no es lo mismo el canto de los mirlos que el canto de los estorninos, son estructuras diferentes. Y, por ejemplo, en el canto de los estorninos pasa que muchas veces aprenden unos de otros, con lo cual a veces los sonidos que aprenden de esos encuentros iniciales se van degradando y se puede prestar atención a cuestiones como cuánto tiempo atrás está ese encuentro en función de cómo ha cambiado el sonido del pájaro original, ¿no? En las repeticiones e imitaciones de los estorninos. Y bueno, en este caso también simplemente terminar con esta imagen que también tiene relación con bueno, otros estorninos que estoy estudiando, ¿no? Y la enorme cantidad de variedad de sonidos que cantan desde el torreón de una zona del interior de España, que puede incluir desde bueno, elementos más ligados al humano, como pueden ser perros, caballos y demás, a otros animales, como pueden ser ranas, muchísimas especies diferentes de pájaros, y todo eso evocado desde lo alto de una especie de torreón, ¿no? Como ya digo, en medio del campo, con todas las evocaciones que eso implica. Bueno, es que llegan a imitar algo tan sutil y de nuevo acabamos con las tórtolas turcas, como lo que sería el batir de las alas, el silbido del batir de las alas de las tórtolas turcas, y son capaces de imitar eso, ¿no? Que es un sonido como muy sutil y muy característico, ¿no? Y en cierto modo muy evocador, ¿no? Que se reproduzcan esos sonidos y hagan presentes todas esas elementos y seres, ¿no? En un lugar en el que no están presentes, ¿no? Y entonces me parece muy llamativo. Y bueno, esto era lo que también quería un poco comentar. Muchas gracias, Concepción. Si puedes interromper el compartimiento de su pantalla. Sí, sí. Muchas gracias, Concepción, por su bella presentación. Sí. Profesora Concepción. Sí, claro. Quando eu leí o artículo de Concepción, consulté en el sitio de los cantos de los pájaros para oír cada uno de los originales, de los cantos originales de los pájaros que estão em seu artículo. E é muito bueno, porque são sonidos muito diferentes de los pájaros de Brasil. São pájaros que não conhecemos, sim. Natasha. Profesora Concepción, su artículo analiza las mutaciones del canto de las aves en un paisaje sonoro heterogéneo, compuesto de ruidos y sonidos humanos y de la naturaleza. Pero a mí me parece que en su investigación existe una presencia muy importante que opera como un plano de fondo para el tema, que es el silencio.
Silêncio que possibilita o sonido e a comunicação em profundidade. Mencionas em seu texto uma primavera sonora silenciosa. ¿Puedes nos hablar, por favor, un poco sobre la relación entre sonido y silencio en su artículo? Sí, sí, claro. O sea, yo, bueno, en este caso, como ya decía antes, también pasa que es porque soy una, más que historiadora en sí, soy una historiadora del arte, ¿no? Entonces, quizá por eso, y sobre todo una historiadora del arte contemporáneo, ¿no? Entonces, debido a la presencia del sonido en el arte contemporáneo y de figuras como John Cage y otros, ¿no? La presencia de los sonidos concretos como música o como, bueno, como arte, pues quizá tengo muy claro esta cuestión de que el silencio es algo relativo. Entonces, por un lado, está este tema de que en los libros de Rachel Carson, el libro de Rachel Carson, Primavera Silenciosa, Silent Spring, se hace referencia a esta primavera silenciosa, pero no es silenciosa en un término absoluto, sino es silenciosa porque se han callado los pájaros, ¿no? Entonces me interesaba explorar ese contraste, ¿no? Que quizás es algo que exploraré más en detalle, con más matices en el futuro, ¿no? Porque puede dar mucho de sí, de quién está en silencio y quién está cantando o haciendo ruido, ¿no? En el caso de los confinamientos, el silencio no venía por parte de los pájaros, sino venía por parte de los humanos. Bueno, también volvía a ser un silencio relativo, no es que nos calláramos del todo, pero sí que hacíamos mucho menos ruido de lo que solíamos hacer normalmente, ¿no? En muchas partes del mundo, en diferentes momentos. Y entonces eso lo aprovecharon los pájaros. Y entonces era una primavera silenciosa por parte de los seres humanos, pero resonante y sonora por parte de las aves, ¿no? Entonces como que ahí se invierten, ¿no? las tornas y pero al mismo tiempo eso no deja de estar teñido por una cierta nostalgia, porque de nuevo es un silencio por nuestra parte, ¿no? Y una primavera resonante por parte de los aves muy efímera, o sea, ligada además a un acontecimiento terrible, y es algo que va a expirar, y entonces pues está teñida por ese tipo de emoción, ¿no? Y aparte además también se da esta cuestión interesante de que ya han señalado ornitólogos que los pájaros, o sea, la gente decía, uy, qué alto cantan los pájaros, a qué volumen, cuántos sonidos, y sin embargo los pájaros estaban cantando más bajo de lo que suelen cantar. Pero ¿qué pasa? Que cuando estamos nosotros haciendo ruido, tienen que cantar de otro modo, gastar más energía, cantar más alto para que se les escuche menos, pero al menos más de lo que se les escucharía si cantaran a un volumen normal. Sin embargo, cuando no estábamos haciendo tanto ruido, ellos podían cantar a un volumen más cómodo para ellos. No hacía falta que se dejaran tanto los pulmones, ¿no? O sea que se daba esa paradoja que también está muy ligado al tema de cómo se perciben los sonidos o los silencios, ¿no? De que en realidad lo que es el volumen absoluto real era menor por parte de los pájaros de lo que suele ser normalmente, pero claro, se les escuchaba más porque no había otros silencios, o sea, no había, perdón, otros ruidos humanos compitiendo con ellos, ¿no? Y luego también todo este tema de silencio, como ya digo, está muy ligado pues a la percepción, ¿no? Relativa. Y otra cosa que también exploraba un poco el artículo era el tema de la atención, ¿no? Que no es solo que no escuchemos a los pájaros porque no se les oiga por el ruido, sino tampoco les estamos prestando atención, ¿no? Entonces, también Sí. la atención se centró en ellos también durante los confinamientos, ¿no? Y ese silencio humano. Muchas gracias. Regina? Una pregunta con que cierras su artículo es muy importante, muy relevante, porque explora los cantos de los pájaros y concluye, ¿es esto historia? E eu pensei muito, porque historiadores destacados han discutido o poder da narrativa como um elemento clave para a escrita da história. William Cronon, por exemplo. Ao acercar o canto de los pájaros a la história, demuestras em seu artículo como que os cantos contêm narrativas sobre largos tempos de la evolução, tempos de migrações, pero também o tempo evenemential, né, de los eventos, de los encuentros ocasionales, né, ou, por exemplo, de la pandemia, de la situação, né, que é muito singular. E há espacialidades diversas,
tiempos diversos e especialidades diversas, los locales, los globales. É o Mirlo que canta em Málaga, pero que migra e que conoce, trae cantos de outras partes do mundo também, da África e outros lugares. E esses pájaros se constituem como, é o término de seu artículo, artigos volantes, repletos de narrativas sonoras. E eu me pergunto se não seria a narrativa a clave para responder afirmativamente a sua pergunta se os cantos são história? Como piensas? Los cantos como narrativas. Sí, por supuesto. O sea, es algo que he pensado y que estoy de hecho explorando más. La imagen esta que he puesto en la presentación del mirlo y de todos los diferentes sonidos que emite e imita, la realicé o la creé para otro evento académico en el cual lo que hice fue contar una historia, yo hablando e intercalada con los sonidos del mirlo, ¿no? Y era como una historia que yo había, bueno, al final soy yo la que la escribe, ¿no? La que la está contando, pero que era como lo que transmitían del lugar los cantos del mirlo, cómo se daba esta naturaleza mixta entre la zona de jardines y otros sonidos más rurales, ¿no? Que el mirlo toma de la zona adyacente, donde hay gallos, donde hay otro tipo de aves, y cómo todo eso se mezcla con los sonidos de los coches y la carretera que está aquí, ¿no? Y en cierto modo, cómo el mirlo está contando y cantando y contando el lugar, ¿no? Aunque ahí, bueno, está toda esta cuestión de tener cuidado de quién realmente está contando la historia, porque al final me da miedo o tengo esa cierta prevención de al final estar contando yo la historia en lugar del mirlo, en mis términos, sino en los suyos, ¿no? Pero sí que se detectan como, bueno, como estas cuestiones narrativas, ¿no? Y sí que me parece muy, muy importante, ¿no? El hecho de tomarlos en este sentido, ¿no? Y ojalá se tomen más como, sí, como este tipo de narrativas en los cuales se entremezclan todos estos distintos niveles, ¿no? Como comentaba Regina, de las grandes escalas evolutivas, geológicas, etcétera, etcétera, con momentos y encuentros más efímeros que también acaban registrados en sus cantos, ¿no? Y en este sentido, otra posible cuestión y pregunta es si se pueden tomar, nos podemos volver hacia los cantos de las aves como un modelo respecto a problemas que se debaten en la actualidad, ¿no? Respecto a la historia, a los marcos históricos, ¿no? Porque se da esta cuestión de cómo combinar todos estos diferentes niveles, dado que esta grande historia, esta historia profunda, geológica, es lo que nos está condicionando los momentos actuales, ¿no? Y no sé, pues quizá los cantos de las aves puedan no sé, ofrecer vías o reflexiones en este sentido, ¿no? En este sentido de combinar, de cómo se combinan dentro de ellos estas narrativas, ¿no? Todo con ello, con esta prevención de no caer en lo mismo, ¿no? De sobreescribir sobre ellos y no prestar atención, ¿no? De tratar de acercarse lo más posible en sus propios términos, quizás, ¿no? Sí, gracias. Natasha? Sí. Profesora, pienso que su investigación es muy innovadora, pues utiliza como fuente el canto de las aves, abordaje sorprendente en los estudios de la historia. ¿Puedes hablar, por favor, sobre los retos metodológicos de ese tipo de investigación? ¿Podríamos pensar que estás realizando una especie de historia oral de los animales? Sí, la verdad es que, como ya digo, quizás todo esté relacionado con el hecho de que yo no sea como, podríamos decir, una historiadora pura y dura, sino que sea, pues, venga de la historia del arte, ¿no? Con lo cual, pues, y sobre todo del arte contemporáneo, que quizás estamos más locos todavía, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, como que no me he podido sentir tan constreñida quizás en algunos momentos, y también cuestiones como el hecho de también tener formación en biología o haberme acercado, ¿no? a los estudios animales, como que te dan otras posibilidades y otras aperturas, ¿no? De cara a no tener, bueno, a incluir, ¿no? ciertas cuestiones, ¿no? Porque quizás uno de los retos metodológicos es esta cuestión de cómo
incluir, por ejemplo, conocimientos científicos y cómo navegar entre humanidades y ciencia, ¿no? Que bueno, eso también viene un poco, sería un poco la base también de los propios estudios animales, ¿no? El hecho de cómo recurrir quizás a conocimientos científicos y a marcos científicos sin del todo dejar que te absorban y los asumas completamente, sino también mantener una postura crítica. Por otro lado, pues, pero al mismo tiempo también aportando cosas, ¿no? Desde los propios estudios científicos a las humanidades, que igual también hay ciertas resistencias, ¿no? Sí. Respecto a, pues no lo sé, bueno, ahora quizás está más asumido y más abierto, ¿no? Pero recordando el principio de mi tesis doctoral, pues recuerdo también muchas resistencias respecto al hecho de que los animales tuvieran cultura, por ejemplo, ¿no? Y entonces y era como en plan de, bueno, pero si esto ya está muy estudiado y está más que superado y tal, y hay tales y tales enfoques, no sé, que como se da un poco de ese estar entre dos aguas, ¿no? Entre dos campos, como ir navegando entre un lado y el otro. Y ese quizás sea uno de los retos metodológicos. Por otro lado, a mí en un artículo como este y en un campo como este también supone un reto el hecho de que me gustaría manejar mucho más conceptos teóricos desde el punto de vista de la disciplina de la historia, ¿no? Porque quizá tengo menos manejo de algunos de ellos, ¿no? Y a ver si, espero que también estos acercamientos hagan que me forme mucho más en este sentido, ¿no? Porque la verdad es que me parece muy interesante y bueno, al final, pues como decíamos antes, por estas derivas que tiene la investigación, en lugar de acabar pues haciendo, pues yo qué sé, como quizás hubiera sido lo más directo, dado mi formación, en lugar de acabar haciendo pues planteamientos sobre artistas contemporáneos como tal, pues acabas haciendo algo como este artículo, ¿no? Que en cierto modo, como decíamos, pues merece la pena, pero al mismo tiempo te sientes como muy desprotegida en ciertos momentos por el tema de combinar tantos campos y tantas opciones diferentes, ¿no? Y respecto a la historia oral, pues sí, ojalá, ¿no? También sea así y se incluyan a los animales como otras opciones de historias orales, ¿no? Que se puedan plantear y estudiar. En cierto modo, esta pregunta también me lleva a pensar en términos de historia oral y a conectarlo en términos de historia oral, el capítulo que también mencionaba Regina antes acerca de Non-Human Animal Testimonies, porque también era otro tipo de acercamiento como planteando a este gorila, ¿no? A Michael, desde el punto de vista de una historia oral, aunque en su caso era lengua de signos, ¿no? Una variante de la lengua de signos, ¿no? Y en cierto modo, ojalá sí sea así, ¿no? Que se pueda estudiar y haya más opciones y más vías, ¿no? Y más personas trabajando en este sentido. Creo que sería muy interesante. Perfecto, gracias. Sí. Una cosa muy fascinante en su artículo es que propone que los cantos de los pájaros son más que historias sobre pájaros, pero son producidos por las aves y para las aves. Son cantos para las aves também. Ao mesmo tempo, os cantos são histórias de convivência com os humanos, os seres humanos. Me recuerdo de la canción de un mirlo que vive cerca a su casa, que su canto inclui o característico tudo de um coche sendo aberto em el sistema central do coche. E incorporou esse sonido e outros sonidos também, de humanos e de eletrônicos, outras coisas. E ao ler seu artigo, eu pensei em todo o tempo nas jaulas. As jaulas, lamentavelmente, são muito comuns em Brasil hasta hoje, para aprisionar os pájaros. E neste caso, o ser humano aprisiona o pájaro, a ave, e seu canto, em benefício próprio do ser humano, para ter o sonido muito cerca, né, em sua casa, em seu dia. E os pájaros que estão nas jaulas, provavelmente e certamente, continuam criando em seus cantos e incorporando os sonidos, só que os sonidos ao redor de sua jaula, né? Pero o canto não seria mais uma história para os pássaros, pero seria uma história para o ser humano que lo aprisiona. Existem estudos
sobre as diferenças entre o canto de aves em liberdade e as aves em cautiveiro, em la casa ou em zoológicos. Existem, e nesse caso, seriam artigos atrapados e no volantes. Pues sí, es una pregunta importante, muy interesante y sí que existe, o sea, la literatura científica, de hecho, por ejemplo, recientemente que estuve trabajando más sobre estorninos, eh, se fija mucho en si los estudios que se están realizando son sobre aves en cautividad o aves en libertad. Entonces hacen esa diferenciación bueno, de considerar, o sea, considerar si esos aves estaban en cautividad o en libertad y estudiar las diferencias, ¿no? Y ahí se encuentran muchísimas diferencias, ¿no? Desde un punto de vista científico se fijan mucho en cuestiones como el papel de las hormonas y en la variedad de sonidos, etcétera. Eso se fijan mucho, ¿no? Y entonces, como en cautividad esas condicionantes no están presentes o están presentes de otro modo, pues sí que hay diferencias importantes entre unos tipos de cantos y otros, ¿no? Y respecto a cuando se atrapa a los pájaros por su canto, pues ahí, bueno, es que habría también muchísimo que decir, ¿no? Por ejemplo, así por mencionar brevemente, que tampoco quiero hablar mucho de ello porque no conozco tampoco muchos detalles, pero sí mencionarlo, en todo lo que es la región del Mediterráneo hay una práctica que aquí en España en concreto se conoce como silvestrismo, que consiste o consistía, ¿no? Porque la Unión Europea, al menos en lo que es la Unión Europea, creo que prohibió ese tipo de capturas, pero consistía en atrapar pájaros cantores de determinadas especies, machos, y fomentar su canto y luego enfrentarlos en competiciones, ¿no? Y entonces, hasta donde sé, o sea, había muchísima, y creo que sigue habiendo cierta resistencia al hecho de que esa práctica se restrinja a aves en cautividad porque se consideraba que el canto era más pobre o era diferente si esas aves eran criadas en cautividad, con lo cual se pedía o se solicitaba que se capturaran, o sea, como eso fuera una parte importante, ¿no? Esto simplemente mencionarlo de pasada, como ya digo, es un mundo muy complejo de que tampoco tengo tanto conocimiento, ¿no? Y respecto a bueno, también estaría, o sea, como ya digo, se puede ver desde muchos ámbitos, puntos de vista, pero por ejemplo también tengo una colega, Marta Tafalla, ¿no? Que también menciono uno de sus libros como referencia en el artículo, ¿no? Que ella también defiende esta cuestión de que independientemente que o sea, el hecho, por ejemplo, de capturar un ave para disfrutarla por sus colores o por su canto, ¿no? Ya invalida la experiencia como, podría decirse, estética o como valiosa, porque está quitando, o sea, está eliminando la libertad y los propios términos del ave en ese tipo de interacción con el ave, con lo cual probablemente, o sea, al final, ¿no? Tal y como lo plantea ella, sería, como decía Regina, ¿no? Estar imponiendo al ave los propios términos humanos y disfrutándola en términos humanos cuando lo que se trata para que esa experiencia fuese realmente enriquecedora, habría que disfrutar al ave en sus propios términos, ¿no? Es decir, aunque suponga como una mayor inversión de tiempo o una inversión de pues, estar horas y horas escuchando, ¿no? Las aves en libertad, pues esa debería ser la manera, ¿no? de disfrutarlas, no restringirlas en una jaula para tenerlo más fácil, ¿no? Y al final lo que pasa un poco, podría decirse que es como que se empobrecen ese tipo de experiencias, ¿no? Porque, y también tiene que ver con, por ejemplo, el hecho de que estemos tan volcados en lo visual que muchas veces descuidemos el oído o determinados aspectos del oído. Porque volviendo al tema de los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, hemos estado también haciendo prácticas en los últimos meses, estuvimos haciendo hace unos meses, ¿no? Con estudiantes en Madrid. Y al final te dabas cuenta que muchos de ellos
para ellos un sonido de pájaro era igual a otro sonido de pájaro, todos eran sonidos de pájaros y todas eran los mismos, ¿no? Entonces, claro, si todo, y al final cuando les exponías a varios sonidos de pájaros seguidos, a cabo de no sé, tal número de sonidos de pájaros, empezaban a decir suena igual, suena igual, suena igual, suena igual. Y entonces, ¿qué pasa? No suenan igual en realidad, pero como que no tenemos el oído hecho a eso, ¿no? Por esa desconexión que se produce. Entonces, si no tenemos el oído hecho, pues también eso pasa, que cuando tenemos un pájaro en una jaula no vamos a distinguir esos matices podría cantar mejor si estuviera en libertad, o podría incorporar nuevos sonidos, o podría tener esa libertad de incorporar más, crear más, ser más rico el canto, ser más... Pero bueno, eso también pasa, como decíamos, con el tema de los ruidos, el hecho de que precisamente por los ruidos el canto es menos rico, más pobre, creo que más agudo, ¿no? Diferente, porque lo estamos afectando, pero eso tampoco lo notamos, porque en realidad casi ni les prestamos atención, ¿no? Entonces nos falta también ese tipo de exposición y de interés y de atención que haga que sentamos esa necesidad, como quizá pasaba, ¿no? Con Rachel Carson en los 50 y 60, de echar de menos el canto de las aves cuando no están, porque ahora parece que si no están no los echamos de menos, ¿no? Y quizás habría que aprovechar ese momento, esa pausa de la pandemia, para pensar que es importante que les prestemos atención y que si que si desaparecen o son sepultados por el ruido volvamos a echarlos de menos y queramos que sigan ahí, ¿no? Y se pueda volver a prestar atención al canto de las aves. Hay una cosa, porque la jaula es muy triste para la ave, para o ser humano, especialmente lendo su artículo, la jaula elimina la magia do acaso do encontro entre um ser humano e o pájaro. Porque se lo oyes em libertad, há acaso, evento, né? Em que se siente, o ser humano se siente muito feliz por o encontro e por poder ouvir em uma única vez aquele pájaro em aquele momento do encontro, né? Muito bonito. Para ceder, agora terminamos pouco o debate, nosso tempo se prolonga. Para ceder ao artigo de Concepción Zulueta, consulta o enlace em la descrição deste vídeo. Agradeço a Concepción. Concha, ¿puedo llamarla así? Sí, sí, claro, sí. Sí, bueno, Concepción es como mi nombre... Yo encontré en su blog, Concha. Sí, es que Concepción es como mi nombre un poco académico, que lo uso así como más serio, pero en realidad todo el mundo me llama Concha, o sea, así de... Muchas gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias a vosotras, Natasha, Regina, por la oportunidad de participar en el monográfico, que como ya digo, sin el monográfico no habría derivado en estas cuestiones sonoras y con relación con los cantos de las aves y la historia. Y muchísimas gracias por vuestras preguntas, porque han sido muy atentas y muy interesantes y muy relevantes. También me permiten pensar sobre ello. Y bueno, me ha encantado participar y charlar con vosotras en este espacio virtual. Ojalá coincidamos presencialmente en algún momento, estaría muy bien, pero bueno, ha estado muy bien. Ojalá. Graças a todos, graças Natasha por la parceria, graças a Concepción por aceitar a invitação para falar conosco sobre seu fascinante artículo. A todos que vêm no programa também sou grata e invito todos a seguir nossas próximas charlas animales e a conhecer os programas já disponíveis em nossa playlist. E muitas gracias e hasta a próxima. Gracias.